Amigos y amigas de la agencia de noticias Fides, estamos en un nuevo conversatorio para abordar en esta oportunidad un diálogo acá con Eric Torrico. Él es responsable del proyecto de comunicación democrática de la Fundación UNIR. También está junto a nosotros Mario Durán, él es activista de Más y Mejor Internet para Bolivia. Y en Cochabamba está de manera virtual Juan Carlos Uribe. Él es coordinador de Chequea Bolivia y para nosotros es un placer poder contar con la presencia de ellos acá en los estudios de ANF para abordar un tema que tiene que ver con un reportaje que se realizó en la agencia de noticias Fides que le pusimos el título de Caballos de Troya, que introduce cómo se introducen internautas en las publicaciones de Facebook de medios bolivianos. La agencia de noticias Fides ha realizado un análisis de los comentarios generados por internautas en las publicaciones hechas en Facebook por 4 medios de comunicación. Entre ellos Página 7, El Deber, Los Tiempos y Bolivia TV. Este trabajo ha sido realizado el pasado 10 de febrero del 2022 y a propósito del inicio, así como un hito, digamos, el juicio a Yanine Áñez, a la exmandataria. Se ha hecho un total de más o menos 3.841 comentarios, sobre esa base se ha hecho el análisis, y se ha detectado al menos 3 tipos de discursos de odio en sus contenidos. Uno de carácter hostil, otro de tipo esencialista a grupos y por otro lado a grupos llamados a la violencia, ¿no? Convocando más a la violencia en esta actitud más interpelativa. Ese es más o menos el contexto del conversatorio que en esta oportunidad queremos realizar con nuestros 3 invitados. Por lo tanto, bienvenidos Eric, Mario y también Juan Carlos desde Cochabamba a este espacio, ¿no? Y me gustaría, a propósito de este tema, poder dar algunos elementos que nos puedan ayudar, digamos, en el inicio de este conversatorio, ¿no? Algunos datos que nos puedan ayudar también a interpretarlos, porque más que los datos decimos, es importante la interpretación, pero obviamente hay una base, ¿no? Que son estos elementos. De los resultados de este reportaje, de este análisis que se ha realizado, hemos visto que de un total de 1.427 comentarios fueron incluidos en el grupo de discursos de odio como esencialistas a grupos en un 38%, ¿no? Mensajes que usan lenguaje peyorativo y encasillan a las personas en determinados grupos, ¿ya? Respecto al discurso de odio como hostilidad, un total de 1.360 comentarios, es decir, un 35%, fueron incluidos en este grupo, ¿ya? El principal insumo de los mensajes es el insulto a distintos políticos, jueces, instituciones, activistas, prensa y a familiares, generalmente de la expresidenta, Áñez, pero esencialmente tanto a ella y a Evo Morales, al expresidente Evo Morales. De acuerdo a la cantidad de comentarios analizados, el tercer grupo corresponde a 1.013 comentarios, un 26%, que no usan discursos de odio en sus mensajes, ¿ya? Y finalmente, en cuarto lugar, queda el grupo de comentarios con discursos de odio como promotor de violencia física. Según el recuento, se registraron 41 comentarios con este tipo de contenido. Este es un poco el escenario sobre el cual queremos analizar. Yo quisiera invitarles a ustedes a que me puedan dar una primera impresión sobre estos elementos y si qué tipo de poder, si se puede llamar de esta manera, nos están otorgando las redes sociales para este nivel de circulación de mensajes. No sé si podemos empezar con Eric. Sí, claro. Gracias, Nancy. Buenas tardes. A Mario, a Juan Carlos también en Cochabamba. Bueno, y a todos quienes nos vayan a escuchar, que tengan la gentileza de hacerlo. Creo que este tema se ha convertido en un problema
ya hace varios años a escala internacional, ¿no? Porque se han desplegado diferentes esfuerzos institucionales, incluso al nivel de los organismos internacionales, intergubernamentales, de preocupación y de búsqueda de soluciones, a lo que, por lo menos en la Fundación UNIR, estamos prefiriendo llamar mensajes de odio, ¿no? Porque la noción de discurso a veces es interpretada de otra forma, ¿no? Más como referida o a las alocuciones de ciertos personajes en espacios públicos o más académicamente, bueno, como textos analizables en términos amplios. Pero creo que mensajes de odio puede servir para que todos nos entendamos más sencillamente. Entonces, estos mensajes de odio sí se están multiplicando, y en particular gracias al potenciamiento que les ha dado el espacio virtual, ¿no? Las redes sociales digitales son un lugar privilegiado, digamos, para tener este tipo de comportamientos que parecen provenir a veces de personas individuales, pero en otros casos de grupos establecidos, incluso de estructuras, ¿no? Hay estructuras que hacen planificación para todo esto y que tienen personal contratado y que pueden recibir remuneración. Bueno, o sea, los mensajes de odio no solo vienen del vecino que se enojó por alguna cosa, sino que también hay verdaderos aparatos que entran en juego, son un elemento estratégico en la lucha política sobre todo, ¿no? Entonces sí, creo que es algo que debe llamar nuestra atención y convocarnos a no solo el análisis, sino, como decía, saber qué podemos hacer al respecto. Gracias, Eric. Mario, tu primera impresión, es interesante esto que dice y que de pronto más adelante lo vemos, que lo riesgoso es que hayan o existan aparatos constituidos para la circulación de mensajes, ¿no? Es decir, porque como individua, podríamos nosotros interactuar en las redes, poner algunas veces algunos mensajes que pueden tener un contenido, pero ya cuando hablamos de aparatos estratégicos con un fin, eso parece mucho más riesgoso. Pero ¿cuál es tu primera impresión, Mario? Bueno, agradecido por el espacio. Primero, hay que entender el entorno, ¿no? Y ponerle números. En la actualidad hay 11 millones de líneas móviles en Bolivia, es la última estadística oficial que tenemos. Alrededor de 7 millones de smartphones. Se estima que 6 millones de bolivianos se conectan al Internet. El 95% lo hace por Internet móvil, el 4% por fibra óptica. Y el boliviano en promedio le dedica de 4 a 6 horas a interactuar día en redes sociales. Obviamente que no es continua, ¿no? Sino que ya tiene el patrón de despertarse, acostarse en momentos de ocio, está revisando las redes sociales. El principal mecanismo de comunicación es el WhatsApp, ¿no? Que intermedia todas nuestras actividades sociales. Y en la escala de uso está Facebook, WhatsApp y TikTok, ¿no? Y por rango de edades, los jóvenes prefieren TikTok y ya los adultos mayores a 35, 40 años están en Facebook, ¿no? Ese es el escenario y en relación a la primera cuestionante. Este conjunto de herramientas virtuales se han convertido en los intermediadores sociales y los generadores de opinión. O sea, cualquier persona que quiera tener una opinión tiene que estar o emitiéndola por Facebook o haciendo un video por TikTok. Y en esos aspectos se generan muchos fenómenos, ¿no? Y principalmente caracterizados por el anonimato. O sea, en TikTok, por ejemplo, solo te piden para registrarte una línea. Y en Bolivia es muy sencillo obtener una línea. Hay recirculación de chips. Vas a la esquina, te puedes comprar 5 o 10 chips y nada más. Facebook y WhatsApp han intentado identificar a los
individuos, pero ponen filtros, todo lo que tú quieras, una serie de software, pero siempre se presta al anonimato. Y ese anonimato se va a traducir en estos personajes, estos grupos que ingresan en lo que se hace, en lo que han demostrado en la estadística, ¿no? Generan estos discursos de confrontación. Sin embargo, la población boliviana, al igual que la población en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, es muy proclive a estos discursos de polarización. Por un aspecto simple, refuerza tus creencias. Y lo que hace el algoritmo, porque está buscando tu atención, es si le has dado un like, si has pasado mucho tiempo en un video, si has compartido la foto, todas cuestiones, si has opinado, entonces ya asume que te gusta ese contenido. Entonces lo que te va a hacer es que te va a someter a una burbuja, donde tú vas a creer que todo el mundo opina como tú. Esto puede ser fútbol, puede ser opinión política, entonces te vas a rodear de personas que refuerzan tus creencias, refuerzan tus opiniones políticas y vas naturalizando pues ese tipo de discurso de odio, todas cuestiones. Y se van formando grupos ya de afinidad. Hagan un ejercicio de no opinar por ejemplo, en Facebook unos 2-3 días. Su algoritmo ya no va a saber qué hacer. Entonces te va a empezar a bombardear con contenido que tú no sabías. Pero ya utilizando Facebook ya te va perfilando en todas tus opciones, ¿no? Y eso en este tema del discurso de odio refuerza pues tu sesgo, tus opiniones, porque constantemente te va mostrando ese tipo de contenido. Gracias, Mario. Nos vamos a ir hasta Cochabamba con Juan Carlos para saber también su primera impresión acerca de este tema. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias por el espacio. Buenas tardes, Eric. Buenas tardes, Mario. Un gusto volverte a ver. Yo soy coordinador de Chequea Bolivia. Es una iniciativa de verificación de desinformación. Esto, el discurso de odio, ha llegado a nosotros porque en el proceso que nosotros hemos ido llevando al verificar contenidos falsos, hemos visto que la desinformación, que es una amenaza y que creo que todos ya saben lo complicada que es, empezó a llegar y a venir cargada de estos discursos de odio, ¿no? Como se decía Eric, hablar de discurso de odio es un poco bien complejo porque no hay una definición, es muy ambigua la definición que se puede utilizar para discurso de odio porque hay una línea muy delgada con lo que es la libertad de expresión y por eso tampoco hay leyes que puedan ponerle una división a estas dos definiciones. Juan Carlos, por favor. Te estamos escuchando con alguna dificultad, se cortó un par de segunditos, pero adelante, por favor. Ya, entonces, les decía que nosotros habíamos hecho un análisis de las redes sociales en términos del discurso de odio, pero enfocado mucho más a lo político, el año 2020, entre septiembre y octubre, y ahí obtuvimos unos resultados y publicamos un documento con esos resultados. Entonces, si bien en las redes sociales existe una conversación pública y ahora con mayor frecuencia por todos los números que ha dado Mario, hay más acceso. Los usuarios de las redes sociales son más los jóvenes ahorita. La calidad de la comunicación, de los mensajes que se publican, están en entredicho precisamente porque las conversaciones que emergen en estas redes, que deberían ser democráticas en términos de yo te respeto y tú me respetas lo que pienso y yo respeto lo que piensan, no se han dado. Debería haber un reconocimiento del derecho que tiene uno de opinar y el derecho que tiene el otro de opinar con información de calidad y con argumentación. Sin embargo, en las redes sociales ahorita, por la polarización que existe, hay ofensas,
hay desinformación, hay enunciados falaces. Para nosotros la desinformación es una de las raíces para que la gente empiece a lanzar mensajes de odio, porque no están bien informados. Entonces eso provoca estigmas, prejuicios en la opinión pública, ¿no? Y esos estigmas y esos prejuicios empiezan a convertirse en promotores de estos discursos, ¿no? Y como decías tú en el informe que han hecho, lo más grave de lo que llamamos discurso de odio en las redes sociales es llamar a la violencia. Ese es el punto más grave y eso es lo que se quiere cuidar. Hay muchas formas de luchar contra los discursos de odio, pero es todo un proceso y eso va, por un lado, por alfabetización mediática y por el otro lado va un poco con el control de los comentarios que se puedan hacer en las redes sociales y de los administradores de las mismas redes sociales. La alfabetización mediática está tratando de enseñar un poco lo que son las narrativas y las contranarrativas, teniendo como puntal el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, ahorita sí, en nuestro país existe bastante discurso de odio, con que solo un medio de comunicación ponga un mensaje que no necesariamente tenga discurso de odio, los comentarios que se hacen empiezan a generarse como una bola de nieve en forma de discurso de odio. Gracias, Juan Carlos. Algunos datitos más, un poco para también mostrar que los mensajes de odio circulan con ciertas características, ¿no? Por ejemplo, en el recuento que se hizo, de los 3.841 comentarios analizados, se clasificaron más o menos en 10 grupos, de los cuales el 43%, 1.651 comentarios, fueron de insulto al otro. Un 24%, 910 comentarios, fueron de acusación y un 13%, 494 comentarios, fueron de petición de cárcel, justicia, violencia, etcétera, con grupos o personas en particular, ¿no? Otro dato para seguir el análisis. Respecto a los temas que tocaron los mensajes analizados, el 32%, más o menos 1.233 comentarios, se utilizaron contra personas vinculadas al MAS, ¿no?, que tienen alguna relación con el MAS, y un 20%, 780 comentarios, contra la expresidenta Áñez. Asimismo, un 10%, 366 comentarios, fueron para cuestionar a la justicia y un 7% fueron para criticar a los políticos opositores al MAS, ¿ya? Entonces, hay mucho componente político, ¿no? Es decir, el escenario político parece que es un caldo de cultivo para llevar esta, digamos, así, una lucha política a las redes sociales. No sé si es por ahí que hay una arista también de análisis, Eric. Sí, creo que en el caso boliviano evidentemente tenemos a la polarización político-regional que se vive acá hace ya por lo menos 3 lustros, ¿no? Como la base de estos intercambios o de estas emisiones de mensajes, ¿no? Porque, digamos, visto este problema en un sentido más amplio, hay una diversidad también más grande de temas que generalmente son trabajados por los que los originan, ¿no? Por ejemplo, las diferencias religiosas, la identidad de género, la orientación sexual, a veces la edad es un motivo para generar estos mensajes, la apariencia física relacionada con diferencias étnicas, la posición socioeconómica, el lugar de residencia, el idioma, la nacionalidad e incluso el oficio o la profesión sirven a mucha gente para descalificar al otro, ¿no? Lo que tenemos como núcleo de esto es el rechazo al otro, ¿no? Es la intolerancia, es el autoritarismo, y entonces se usa cualesquiera de estos argumentos para generar estos mensajes de odio. Pero
como decíamos, en el país parece que por el clima que se vive ya largamente, es lo político regional especialmente lo que da fuente, ¿no? a esta manera de expresarse en las redes digitales. Y seguramente eso va a continuar en la medida en que se siga ahondando esta polarización. Lamentablemente no hay acciones que se vean, o sea, no hay evidencias de que haya acciones, por ejemplo, desde los espacios de autoridad, desde quienes ejercen liderazgos en diferentes ámbitos, que más bien apunten a lo opuesto, ¿no? A la polarización, a la búsqueda efectiva del encuentro, del diálogo, de la conciliación posible. Es lo que nos está faltando. Estamos entrampados en la polarización y entonces difícilmente vamos a lograr disminuir estos mensajes de odio. La educación seguramente es un componente importante, pero bueno, si vamos a apelar a eso también tendremos que esperar muchísimo, vista la condición en que se desarrolla nuestra educación en general, desde la escuela hasta la universidad. Y los datos que ustedes han establecido con ese análisis creo que confirman eso, ¿no? Esa vinculación, como también la ha señalado, entre lo político y este ejercicio de una comunicación violenta, ¿no? Entonces tenemos que salir de la trampa. ¿Cómo salimos de la trampa? Será una de las últimas preguntas que me parece clave, porque si no damos algunas salidas, seguimos entrampados, ¿no? Mario, ¿cuánto aporta la polarización a este escenario que nos lleva a las redes sociales para alentar los mensajes de odio, de violencia, de llamados a la convocatoria, a la confrontación? Bueno, es un tema complejo. Hace años, unos 20 años, podías decir que los medios de prensa tradicionales formaban pues la opinión pública, ¿no? Pero ahora tienes un actor que es como una hidra, o sea, tiene múltiples cabezas y múltiples cuerpos y múltiples formas de expresión en las redes sociales. En apariencia, por la estadística que han hecho, la preocupación de las personas es el escenario político. Sin embargo, cuando uno analiza cualquier noticiero y cualquier medio de prensa, tienes ya un patrón de publicación, ¿no? Tienes crónica roja, tienes política, tienes fútbol, tienes espectáculo, ¿no? ¿Y qué sucede? Que cuando uno va a las redes sociales, se genera una interacción entre estos insumos, ¿no? O sea, escuchan la radio, la crónica roja, entonces refuerzas el contenido buscando en Facebook, en WhatsApp o en algún canal de TikTok esa noticia, ¿no? Entonces eso va a formar este escenario de polarización. Sin embargo, yo tengo serias dudas en que las personas consuman en realidad en su día a día, y disculpen el ejemplo tan sencillo, las caseras del mercado en la mañana cuando están instalando sus puestos, no creo que les esté preocupando el tema político, él dice que no se han dicho, sino les preocupa el día a día. Sin embargo, lo que adquiere relevancia es lo que mencionan, ¿no? La desinformación, el discurso de odio, todas cuestiones, y todas esas situaciones que han sido explotadas primero por Steve Bannon, ¿no? Que ha sido el estratega de Trump, que ha detectado esa lógica de consumo de noticias en redes sociales y lo ha utilizado como un factor de polarización. Entonces, en síntesis, en apariencia, la gente está preocupada por el escenario político, pero asumiendo que las redes sociales forman burbujas de opinión, yo estimo que es una burbuja de opinión que está preocupada del escenario político. Pero hay una gran mayoría de la población que está preocupada por el día a día, de lo que va a pasar, de lo que va a hacer.
y asumiendo que esas importantes sectores de la población no dependen de los actores políticos, les es irrelevante lo que pasa, ¿no? Eso. A ver, ¿qué dices, Juan Carlos, a lo que comentaba Mario, ¿no? Que en realidad lo que se crean son burbujas de opinión en las redes sociales y que el día a día de la ciudadanía es otra, ¿no? Lo que dice Mario es real. Las redes sociales tienen dos algoritmos. Unas que son las cámaras de eco y las otras, las burbujas, que de alguna forma cada uno de nosotros que tenemos las redes sociales nos manda información de la que nos gusta. Y a veces cuando nos llega algo que no nos gusta, empiezan a surgir estos comentarios. Hay muchos investigadores que están pidiendo que las redes sociales quiten estos algoritmos que de alguna forma nos impiden ver la realidad. Todavía no lo han hecho y todavía seguimos trabajando en eso. Pero sí, cuando tenemos diferentes formas de pensar en las redes sociales, expresamos esto, no somos bienvenidos, ¿no? Siempre hay estas discusiones y estas peleas. Esos datos que tú mencionabas se pueden fácilmente demostrar cómo nosotros hemos estructurado. Nosotros pensamos que hay dos tipos de razones por las que hay estos de odio, ¿no? Uno son los estructurales, como decía Eric, estas estructuras que nos han enseñado desde siempre, nos han enseñado en el colegio, ¿no? Las estructuras sociales. Estas son condiciones que hacen que exista más separación, más polarización y por ende más discurso de odio. Igual los sistemas de clasificación. A las estructuras sociales y a los sistemas de clasificación nosotros les decimos condiciones estructurales. Esas condiciones estructurales que las arrastramos desde hace tiempo, donde nosotros podemos decir que hay indígenas, que hay mujeres, que hay personas con diferentes orientaciones sexuales y todo lo que comentaba Eric. Pero también están las condiciones coyunturales, ¿no? En las condiciones coyunturales están los temas del día a día, los temas que todos los días aparecen en las redes sociales. Uno de esos es lo político. Cuando hay elecciones, cuando hay algún tipo de tema electorales donde más hay discurso de odio, donde más hay desinformación. Por ejemplo, hace un par de meses, en junio, era el mes del orgullo gay. Te aseguro, si ustedes hacen una revisión de las redes sociales de ese mes, van a encontrar mucho discurso de odio a este grupo de personas, ¿no? Entonces, para nosotros, las condiciones estructurales y las condiciones coyunturales tienen mucho que ver en esto que es el discurso de odio. Claro, tú mencionabas y dabas unos datos, decías, hay más insultos, hay más acusaciones, hay un escenario político. Sí, efectivamente hay, como en la desinformación, grupos que están interesados en que hayan estas discusiones, ¿no? Grupos de personas que ponen dinero para que la gente empiece a discutir. Siempre que hay una polarización, siempre hay quien gana. Entonces, lo que trata de hacer el discurso de odio es atacar al otro, pensar que el otro siempre tiene la culpa, que el otro siempre es el malo, que el otro está haciendo todo lo que no se debe hacer y que por el otro lado el que está atacando quiere purificarse. Entonces, esas son las variables que nosotros pensamos que están ahorita afectando a lo que es las redes sociales en lo que se refiere al discurso de odio, con todos estos componentes que dicen Eric y Mario. Ahora, ¿qué tan libres somos en las redes sociales para emitir, ¿no? Para circular estos mensajes? Porque ya se mencionaba de que hay un debate entre lo que puedo publicar, porque ejerzo mi derecho de libertad de expresión,
pero también está vinculado a esta suerte de hasta dónde son mis límites, o no existen límites, ¿no? La libertad de expresión, o es que es necesario que haya algún tipo de regulación en las redes sociales. No pasa por ahí el tema porque no es posible hacerlo, o es que también sería una violación a la libertad de expresión que tenemos. ¿Cómo planteamos ese debate? Porque es también un debate internacional, ¿no? Es decir, limitamos, no limitamos, autorregulamos, cada uno se tiene que autorregular o no. ¿Por dónde va la cosa? No sé quién quiere lanzar la primera piedra sobre esto, porque claro, hablar de regulación siempre es así como que complicado, o autorregulación, pero parece que la autorregulación nunca llega, ¿no? Dale, Juan Carlos. Creo que la regulación de las redes sociales es difícil, por no decir imposible, desde que estas redes sociales están en otro país, tienen base en otro país, están normadas por esas leyes, ¿no? Y que cada uno de nosotros al crearnos una cuenta y leer los términos que ellos nos dan, si es que leemos, les damos permiso de que puedan hacer cualquier cosa con nuestros datos. Entonces, de ahí creo que ya no se puede, un país como Bolivia o un país como Argentina, no sé, incluso algún otro país de Europa, no pueden normar. Es bien difícil, primero eso. Dos, hay una línea muy delgada entre la libertad de expresión y el discurso de odio, incluso la desinformación. No hay quien pueda poner una división y creo que es bien difícil. Para mí la solución es lo que les decía, la alfabetización mediática. Hay ya varias estrategias que uno puede aprender para luchar contra el discurso de odio, utilizando las contranarrativas. Y por otro lado, sí están las redes sociales que han visto que esto del discurso de odio es un problema, y es un problema porque a ellos lo que les interesa es ganar a través de la publicidad, y si los que tienen cuenta en las redes sociales se van saliendo, o con Facebook el último semestre, pierden. Entonces están tratando de alguna forma de tratar de poner sistemas para que uno mismo denuncie y quiten esas publicaciones que son discurso de odio. Yo sé que Facebook y Twitter han contratado iniciativas de verificación, así como Chequea Bolivia, que están haciendo las verificaciones periodistas. Si, por ejemplo, tú denuncias una publicación, esa publicación es enviada a un grupo de periodistas que hace una revisión y un análisis, le da una categoría y responde. Y en función a eso, Facebook quita o pone un mensaje, ¿no? Un mensaje como esta publicación puede ser falsa, o este contenido tiene discurso de odio, ¿no? Están tratando un poco, pero es igual que la alfabetización mediática, es un poco lento. En este proceso, el esfuerzo en realidad está en los usuarios, en la concientización que podamos hacer a los usuarios, decirle, mira, esto es discurso de odio, no tienes que hacer esto. Entonces ahí está lo más fuerte. Igual, yo sé que teníamos una reunión con los managers de LATAM, de Twitter y Facebook, y para ellos no existe discurso de odio, así como decía al principio Eric, porque podría ir en contra de la libertad de expresión. Para ellos lo que hay es odio, en realidad, mensajes cargados de odio, y ellos eliminan mensajes cargados de odio que incitan a la violencia, que incitan a denigrar a una persona, que incitan a atacar o a generar convulsiones en los países. Entonces, es como decía Mario, es bien complejo, pero se está empezando a manejar y tratar de ver cómo darle una solución a esto. Gracias, Juan Carlos. Eric estaba queriendo intervenir. Sí, primero sobre el control. Evidentemente, como menciona Juan Carlos, no hay posibilidades
en un territorio dado como Bolivia, digamos, de establecer mecanismos de control. Los que pueden controlar son los dueños de las tecnologías en el mundo, ¿no? Ellos pueden decir incluso de qué se habla, de qué no se habla, a quién se retira o lo que fuera. Pero así en el uso práctico de las redes digitales, cualquier persona está entonces libre de control para manifestar sus criterios, opiniones. Eso viene acompañado en muchos casos del anonimato o de la falsificación de la identidad propia o institucional. Y si hay eso, si no hay control, si no hay identidad conocida, hay irresponsabilidad y ha de haber impunidad también, ¿no? Entonces, como que el espacio digital es muy apto para que puedan circular sin problemas este tipo de mensajes. Y sí, yo coincido con lo que decía Juan Carlos, un eje de lo que se puede hacer pensando en las salidas a la trampa, tiene que ver con esta formación de la gente, ¿no? Formación en tanto emisores de mensajes, pero también en tanto receptores de mensajes y a veces reproductores de mensajes. Porque es bastante común que cuando alguien recibe algo que puede ser escandaloso, impactante, no se pregunta si es verdadero, si es correcto o lo que sea, y tiene la tentación a la que cede muy fácilmente de compartirlo, ¿no? De reproducirlo, o de agregarle incluso alguna cosa más. Y se va inflando esto, se va multiplicando, y entonces la gente tiene que tomar conciencia de lo que implica participar en un proceso de información, en un proceso de comunicación, porque puede tener consecuencias. Y sí, esta alfabetización mediática es, por un lado, algo necesario, se debe completar con la alfabetización informacional, ¿no? Pero también habría que trabajar en materia de derechos humanos y de ética de la información y la comunicación. Y sobre todo, por ejemplo, eso podrían hacerlo muy bien quienes ejercen profesionalmente la tarea de informar, porque a veces también entran en esa misma lógica. Los medios, los periodistas, ¿no? Que les llega a su teléfono algo y lo ven tan importante que inmediatamente lo convierten en noticia, y entonces ya como que se legitima lo que puede ser un mensaje de odio. Y en la línea que ha estado señalando también Juan Carlos, creo que hay una proximidad, una complementariedad en muchos casos entre los mensajes de odio y la desinformación, ¿no? Porque, digamos que la desinformación en general miente. En términos simples, es la mentira encarnada, ¿no? Puede ser más o menos mentiroso, pero es mentiroso al fin. Y también un mensaje de odio es mentiroso porque hace selecciones que pueden no corresponderse con la realidad para decir ciertas cosas, pero hay un agregado en ciertos mensajes de odio, que es esto que tú mencionabas, la incitación al odio, a la violencia, la apología de la violencia también, ¿no? O sea, esa que apología son del delito. también. Y entonces eso como que es un plus, digamos, de los mensajes de odio frente a la desinformación. Y necesitaríamos trabajar mucho, por lo tanto, con la gente para que sea la que funcione como filtro de todo esto. Y sí, y sí, yo creo que es importante trabajar con la gente, ¿no? Que haya una educación, digamos, en ese sentido, un tipo de formación. Pero también yo creo que es importante apelar a los políticos, por lo menos en nuestro escenario, ¿no? Es decir, porque también son fuentes de alentar, ¿no? Mensajes también cargados de violencia, cargados de odio a veces, de confrontación, de polarización. Y creo que eso ayuda mucho, en realidad, para que en las redes y vayan
¿no? Circulando estos mensajes que cada vez se agravan más, ¿no? Yo me acuerdo que este reportaje que publicamos en ANF hace más o menos un mes, si bien ha tenido una buena llegada, no tiene tantos likes, porque, bueno, a la gente no le gusta que le digan que sus mensajes están circulando con una carga de odio. O sea, tiene likes, tiene me gustas, pero no como quisiéramos, ¿no? No quisiéramos que sea un reportaje súper exitoso. Pero obviamente a la gente, si le ponemos un titular, obviamente que no sé, pues que se va a tomar, no sé, una entidad y con rasgos de violencia, seguro que esa nota va a ser la más leída. Pero no un reportaje de estas características, ¿no? Porque se está interpelando precisamente lo que está circulando en las redes sociales. Entonces, ahí también queremos mostrar cuál es el tipo de consumo que hacen los internautas, ¿no? Es decir, cuanto más haya carga de violencia o de noticia amarilla, los internautas y los consumidores están felices, ¿no? Pareciera que están felices. Eso es lo que un poco también nos llama la atención. Entonces, pero mi punto en este elemento, Mario, es si es que los discursos también de los políticos, de los sectores tanto políticos, regionales, debe cambiar, ¿no? Esta actitud de polarización permanente, ¿no? Que se va reflejando también en las redes. Bueno, de la clase política invita pues también a la confrontación, porque como tú lo has dicho, la confrontación genera tensión y uno puede revisar ya con unas nuevas preguntas de investigación es qué tipo de contenido prefiere la gente y por qué contenidos positivos no tienen likes, no tienen compartidos, o este artículo, esta investigación debería haber provocado pues mayor impacto en la sociedad, pero bueno, estamos como sociedad boliviana todos en parte enfermos, ¿no? De la polarización en mayor o menor medida. En otro tema que tocabas sobre la regulación, es compleja por ese límite de la libertad de expresión. ¿En qué momento y quién califica qué es libertad de expresión y qué puede ser un discurso de odio? Siempre se puede apelar a esa decisión. ¿Y quién lo califica? ¿Cómo lo califica? ¿Por qué? Y toda serie de cuestiones. Y el limitante tecnológico. ¿Cómo controlarías, por dar un escenario, 1 millón de personas? 10 millones, 100 millones. O sea, no hay software que tenga la capacidad. Y además hay mecanismos tecnológicos para saltar esas restricciones, ¿no? Un grupo en Telegram donde puede ser todo, nadie regula Telegram. Un grupo de WhatsApp, lo mismo, ¿no? Ya en la parte de algunas alternativas. ¿Por dónde pasa la cosa? Descartar la la regulación. No es posible un control. Pero ¿por dónde podrían ir algunos mecanismos de aminorar esta? Primero con el individuo y luego con las empresas tecnológicas. Como individuos tenemos que aprender a romper la burbuja a las que nos someten las redes sociales. Y eso es con algo simple, o sea, haz cosas, rompe tu patrón de consumo de información, ¿no? Que sé yo, hoy voy a ver gatitos, mañana voy a ver elefantes y todas cuestiones para que el algoritmo te dé una pluralidad de contenidos, ¿no? El siguiente elemento tiene que ver con cómo educamos a la gente para que forme su propia opinión y ésta se base en realidades. La desintoxicación digital también es importante porque nos hemos vuelto, bueno, algunas personas estamos más de las 6 horas, ¿no? Estamos unas 18 horas por lo menos atentos unos minutos a ver qué está pasando, ¿no? Entonces tienes que darnos días en que nos desconectamos del celular. Y en este elemento de la regulación global, tiene que ver pues cómo las empresas limitan la difusión de esta desinformación y estos discursos de odio. Cuando uno estudia el proceso de denuncia en otros países, es ágil. Requieres la denuncia en la policía con un ataque en cualquiera de las formas de los discursos de odio. Y envías esa denuncia a un correo que te proporciona las redes sociales y lo bajan el contenido.
En Bolivia no sucede esto, pues porque no han generado, bueno, somos un mercado muy pequeño para Facebook, pero Facebook nos toma como un accesorio, ¿no? Sin embargo, debería existir estos procedimientos porque el discurso de odio va a estar siempre presente en el Internet, en las redes sociales, y hay que ver los mecanismos para limitar su impacto. Hay un caso que nos tiene que llevar a la reflexión. Es un político mexicano que lo han linchado en México hace unos 6 meses, pero todo ha empezado por cadenas de WhatsApp, mensajes en Facebook que decían: este es un sicario y que secuestra niños para extraer órganos. Toda esa población en menos de 6 horas lo han capturado, lo han torturado, lo han colgado. Hay múltiples responsabilidades, pero en un primer momento, ¿cómo limitabas primero el discurso de odio, la desinformación y luego la acción? Después ya se publicó la noticia de que no era tal, no era quién, dos cuestiones, pero ya sucedió el hecho. Y ese es el escenario más grave de esta articulación de desinformación, discurso de odio, uso de redes sociales para un hecho trágico. Entonces, como individuos, como sociedad, tenemos que reflexionar en qué hacemos para que no vuelvan a suceder estos casos que impactan por su violencia. Gracias, Mario. Juan Carlos, no sé si al final ya tú quieres hacer algún cierre con alguna idea que consideres importante lanzarla como Chequea Bolivia, además que yo creo que ambos elementos están muy ligados, ¿no? Tanto la desinformación como los mensajes de odio, ¿no? Yo creo que van paralelamente y en algún momento se van juntando y entrelazando. Este ejemplo que cuenta Mario realmente es estremecedor, ¿no? Porque a partir de lo que circulan en las redes puedes generar así detonantes realmente trágicos, ¿no? E incontrolables, porque ¿quién controla lo que va circulando en los grupos de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Es así como una rueda que va girando, girando y no se detiene. Entonces, no sé si, Juan Carlos, tienes algún cierre, y te agradezco anticipadamente por tu participación. Gracias. Sí, precisamente la lucha o la mimetización o la minimización, como quieras llamar, está en esto que decía Mario, ¿no? Hay un proyecto muy grande mundial que se llama Dangerous Speech, que es discurso peligroso, no es discurso de odio. Y este proyecto se enfoca más en este discurso peligroso que comenta Mario. Entonces pienso que cuando nosotros hacemos nuestro esfuerzo por minimizar o por luchar contra esto, debemos enfocarnos con más fuerza a este discurso peligroso, ¿no? Que no es definida por una emoción, sino por esa capacidad que algunas personas tienen de generar daño, de inspirar esa violencia, y además que no lo hacen ellos solos, sino que tienen un grupo de gente que les va acompañando. Entonces, creo que ese es realmente el más peligroso de todos, y todas las acciones que podamos hacer todos en conjunto debería enfocarse en el discurso peligroso, el que llama a la violencia, ¿no? Hay varias estrategias ahorita que se pueden aplicar. Nosotros estamos enseñando algunas de esas. No es un proceso rápido, es un proceso lento, y este fenómeno que se llama discurso de odio en las redes sociales, como decía Mario, lo vuelvo a decir, es bien complejo, porque está muy cerquita de lo que es la libertad de expresión. Pero como tú decías, tanto los políticos, incluso los medios de comunicación, a través de mensajes y de palabras, sin darse cuenta, algunas veces incitan a que en los comentarios existan estos discursos de odio. Yo con eso, entonces, cierro. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Eric y a Mario nuevamente. Un placer participar con ellos en este conversatorio. Mucha
Muchas gracias a Arnold por la invitación. Gracias a ti, Juan Carlos, en realidad, por acompañarnos y darnos también luces en el tema. Eric, nosotros alguna vez como agencia de noticias Fides, me acuerdo del 2019, cuando había los momentos de tensión política y había pues mucha circulación de esto, ¿no? De estos mensajes muy enardecidos, ¿no? El padre Sergio Montes, que es el director de la agencia, me dice, pondremos un mensaje llamando a que la gente que participa en los comentarios en nuestros posteos baje la densidad de sus comentarios, o por lo menos que lo haga con una posición democrática, tolerante al otro. No, nos han insultado a nosotros porque estábamos limitando su libertad de expresión, ¿no? Entonces nos dijeron así desde masistas que queríamos defender al gobierno, etcétera, pero es decir, esa es la reacción. Yo creo que los medios de comunicación, y en realidad todos tenemos, quienes estamos en redes sociales, también tenemos un grado de responsabilidad. Pero sin duda es un camino que debemos alentarlo, ¿no? Y fundamentalmente pareciera alentar el diálogo, el encuentro, y que esta intensidad de confrontación baje, ¿no? No sé si tú crees lo mismo, ¿cuál es tu opinión? Sí, creo lo mismo. Y quiero recuperar una palabra que mencionó Juan Carlos, creo que es una palabra clave, y esta palabra es daño, ¿no? Creo que esta palabra puede servir a cualquier persona para evaluar lo que ha de decir o lo que está recibiendo que otra persona ha dicho. O sea, ese mensaje hace daño a alguien, hace daño a algo, o lo que voy a decir ha de dañar a alguien o a algo. Creo que eso puede servirnos como un mecanismo de autorregulación, ¿no? Porque si dejamos correr eso, bueno, vamos a entrar en este ciclo que puede multiplicarse hasta el infinito. Y entonces la libertad de expresión, si nos atenemos a los estándares internacionales aceptados, tiene unos límites, no es una libertad irrestricta. En realidad ninguna libertad es absoluta, ¿no? Siempre hay una barrera cuando empiezas a afectar otras libertades, otros derechos. Y en los estándares internacionales, por lo menos en América, lo que tenemos es el concepto de la responsabilidad ulterior, ¿no? Que también se puede aplicar a este mundo digital. O sea, tú puedes decir lo que quieras decir, pero si has cruzado un determinado límite, tendrás que atenerte a las consecuencias legales. ¿Cuáles son esos límites? Tienen que ver con el daño que estás causando a alguien o a un colectivo, ¿no? Y, por ejemplo, esta apología de la violencia, la incitación a la violencia, la descalificación de grupos por xenofobia, el maltrato que se puede dar en los mensajes a ciertos grupos de personas por razón de edad, o los otros criterios que antes comentaba, pueden entrar en esos niveles. Y también respecto a esto, y con esto cierro, hay unos parámetros que han sido definidos hace como 10 años atrás por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, que se denominan el umbral del odio, ¿no? Entonces hay unos parámetros que permiten analizar determinados mensajes y clasificarlos en una cierta gradación respecto del daño que pueden estar causando. Y si llegan a un límite ya preocupante, ese tipo de mensajes debieran ser sometidos a controles, ¿no? A regulación, y los emisores, si se los identifica, también debieran ser sometidos a una causa penal inclusive, ¿no? Ahora, estas son medidas como que a posteriori, ¿no? Pero por eso creo que hay que volver con la respuesta que parece más viable, que es esta de la formación de las personas como emisores y como receptores de mensajes.
Gracias, Eric. Mario, tu cierre, por favor. ¿Tienes alguna idea que quisieras compartirnos al cerrar este espacio? Bueno, lo primero es felicitar a los que han hecho la investigación, ¿no? Le han puesto ya números, porcentajes a un problema latente en Bolivia y que tiene un horizonte en el pasado muy amplio, ¿no? Y espero que habrá un espacio para nuevas investigaciones sobre este tema, ¿no? Test de investigación, artículos de opinión. Y también, ya como tarea, está el tema de la educación respecto a esta problemática. A veces asociamos el discurso de odio con el tema político. Sin embargo, hay más poblaciones que son víctimas de estos discursos de odio, de estas ciberturbas que practican incluso el linchamiento digital. En estos días tenemos el caso de una profesora, ¿no? Que todos le están señalando con el dedo y no se analiza todo el contexto educativo, o sea, porque la profesora ha tratado de explicar un tema todavía complejo en nuestra sociedad, que muestra también ciertas situaciones respecto al tema de la sexualidad, ¿no? Y hay que explicar en familia, ¿no? El individuo primero tiene que aprender, porque ayer fue la profesora, mañana puede ser otra persona que sea víctima de estos discursos de odio y no va a saber qué hacer, ¿no? Y en muchos países estos ataques provocan suicidios o respuestas violentas, ¿no? Los asesinatos que suceden en Estados Unidos por personas que se han declarado víctimas de este discurso de odio. Ya como tarea hay que primero persistir en la lucha contra el discurso del odio, ¿no? Hay que hacerlo desde donde uno esté. Hay que visibilizar estos discursos de odio, todos los mecanismos de prevención, que es un fenómeno bastante estudiado en países del exterior, pero en Bolivia no encuentras muchas lecturas ni análisis sobre este tema. Y hay que seguir analizando y hay que seguir mostrándolo como es, ¿no? Hay que calificar esto un discurso de odio y decir, esta persona, independientemente si es político o no, si es ciudadano, no debería hacerlo, ¿no? Y establecer los mecanismos de defensa, sean institucionales o sean individuales, ¿no? Muchas gracias, Mario. Y sí, creo que es una tarea de todos, tanto de las autoridades, ¿no? Del propio Estado, es una misión el alentar la tolerancia, ¿no? Entre las personas y no alentar más bien estos mensajes de odio que después se van reflejando poco a poco también en las redes sociales, que son las plataformas quizás en este momento con mucho poder, ¿no? O sea, han llegado a tener demasiado poder, incluso a momentos pareciera que tienen más poder que los propios medios de comunicación, que intentan filtrar la información, presentarla quizás un poco mejor en términos investigativos o en términos de verificación. Las redes sociales en realidad son una explosión a todo nivel. Es tarea de todos. Nosotros en realidad nos quedamos con este espacio que lo vamos a compartir obviamente también en nuestras redes sociales, pero desde una perspectiva positiva. Y les agradezco muchísimo a Juan Carlos en Cochabamba, a Eric Torrico y también a Mario Chuquimia en este espacio de conversatorio organizado por la Agencia de Noticias Fides. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad.